5 razones en 5 minutos. ¿Por qué es importante aprender la historia de la Iglesia? Bendiciones, soy el doctor Daniel Eguiluz, profesor de Teología Cristiana especializado en la historia de los primeros siglos de la Iglesia. En este video de 5 minutos te voy a dar 5 razones por las cuales te conviene estudiar la historia de la Iglesia, es decir, la historia del pueblo de Dios desde la resurrección y la glorificación del Señor Jesucristo. Razón número 1. El don de enseñanza de cada generación. La primera razón proviene directamente de la Biblia. Refiriéndose a nuestro Señor, Efesios 4, versículos del 10 al 13, dice: El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchas veces los evangélicos apelamos a este pasaje para demostrar que Cristo derrama dones espirituales de enseñanza para la capacitación de la iglesia hoy en día. Pero lo que no percibimos es que al afirmar que Cristo continúa derramando dones hoy en día, estamos asumiendo que el Señor ha estado derramando estos dones en cada generación desde el día de Pentecostés. Esto quiere decir que la iglesia tiene un tesoro de 2000 años de enseñanza de hombres y mujeres dotados por el mismo Espíritu de Cristo. Y el apóstol Pablo escribe en Efesios que Cristo da estos dones hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es decir, que si queremos alcanzar esta perfección en Cristo, necesitamos recurrir a los dones que el Señor ha derramado sobre toda su iglesia en el transcurso de la historia. Razón número 2. El descubrimiento del centro de la fe. Hoy en día la iglesia se encuentra dividida entre muchos grupos: pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, etcétera, y etcétera. Una de las causas principales de estas divisiones son las diferencias de enseñanzas y prácticas que hay entre estos grupos. Unos creen en una segunda bendición después de la conversión, otros no. Unos bautizan con mucha agua, otros con poca agua. El estudiar la historia nos permite identificar el origen de estas posturas y diferenciar entre las creencias que son peculiares a ciertos grupos y el centro de la fe que todos los cristianos han confesado desde el inicio de la iglesia. Razón número 3. Protección contra los errores más graves. El estudio de la historia de la iglesia también revela que una de las estrategias principales que la iglesia ha utilizado para proteger el centro de la fe ha sido la denuncia de herejías, es decir, el rechazo de enseñanzas erróneas que amenazan el centro de la fe. Hoy en día todavía existen grupos que promueven estas viejas herejías. Por ejemplo, hasta el día de hoy existen grupos que se llaman cristianos, pero niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Si ignoramos la historia de la iglesia y el consenso de la mayoría de cristianos a través de los siglos, somos presa fácil para que estos grupos nos engañen y nos alejen del Evangelio. Razón número 4. El escape de los errores de tu generación. El famoso apologista británico C.S. Lewis escribió lo siguiente: Cada época es particularmente buena para ver ciertas verdades, pero también particularmente susceptible de cometer ciertos errores. Todos, por lo tanto, necesitamos los libros que corrijan los errores característicos de nuestro propio periodo, y eso significa los libros antiguos. Razón número 5. Inspiración para tu fe. Hebreos 6:12 nos presenta la siguiente exhortación: No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La historia de la iglesia no solo nos brinda 2000 años de enseñanzas de hombres y mujeres dotados por el Espíritu, sino 2 milenios repletos de testimonios de cristianos y cristianas que han perseverado en la fe hasta el fin a través de las pruebas más severas. El conocer estas historias nos puede ayudar a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
5 razones en 5 minutos. El don de enseñanza de cada generación, el descubrimiento del centro de la fe, la protección contra los errores más graves, el escape de los errores de tu generación, inspiración para tu fe. En conclusión, aprende la historia de la iglesia. Te conviene.